¿Cuándo fue la última vez que te persignaste correctamente, con verdadera intención, y no como un simple gesto automático? El Papa Francisco, una de las voces espirituales más profundas y auténticas de nuestro tiempo, nos ha recordado en múltiples ocasiones que los gestos sagrados, como la señal de la cruz, no son meras formalidades, sino actos que conectan profundamente con nuestra fe y pueden determinar el rumbo de nuestra vida espiritual. En un mundo lleno de distracciones, donde todo parece moverse a una velocidad vertiginosa, muchos católicos realizan la señal de la cruz de manera apresurada, casi irreflexiva. Pero ¿qué pasaría si te dijera que, según las enseñanzas del Papa Francisco, este gesto aparentemente sencillo podría estar atrayendo energías completamente opuestas a las que buscas? Aquí está la verdad que pocos se atreven a enfrentar. Cada vez que te persignas sin conciencia plena, estás desaprovechando una poderosa herramienta de protección y conexión espiritual. El Santo Padre ha enfatizado en sus homilías que nuestra relación con los símbolos sagrados no es algo opcional. Es una parte esencial de nuestra identidad como cristianos. Sin embargo, muchas veces realizamos estos gestos de manera mecánica, ignorando su profundo significado espiritual. Esa sensación de vacío que experimentas en tu vida de fe no es casualidad. Es tu alma hablándote, mostrándote que hay algo que debes cambiar en tu manera de acercarte a Dios, aunque temas hacerlo. Piensa en las últimas veces que te has persignado. ¿Lo hiciste consciente de que estabas invocando a la Santísima Trinidad? ¿O fue un gesto rápido, casi imperceptible, realizado por costumbre? El Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre esto porque sabe que los rituales que no nacen de una intención sincera no solo pierden su poder, sino que pueden crear una falsa sensación de protección que nos deja espiritualmente vulnerables. Persignarte correctamente no significa simplemente seguir una fórmula externa. No se trata de un ritual vacío, sino de reconocer que ese gesto es una declaración de fe, una reafirmación de tu identidad cristiana. Este es el principio fundamental que el Papa Francisco ha explorado profundamente en sus enseñanzas. La correcta realización de la señal de la cruz no es una superstición ni una excusa para tranquilizar tu conciencia. Es la manifestación externa de una profunda convicción interior. Cuando eliges realizar este gesto sagrado con plena conciencia, algo cambia profundamente en tu energía espiritual. Comienzas a experimentar una protección genuina contra las adversidades. Es como si el cielo respondiera a tu decisión de vivir en autenticidad espiritual, alejando lo que podría dañarte y atrayendo lo que realmente necesitas para crecer en la fe. Pero para llegar ahí, primero debes enfrentar tus propias contradicciones, esas partes de ti que han convertido lo sagrado en rutinario. El Papa Francisco habla frecuentemente de la mundanidad espiritual, ese aspecto de nuestra vida religiosa que se vuelve superficial, más preocupado por las apariencias que por la verdadera transformación interior. Y aunque puede ser incómodo reconocerlo, es en esa confrontación donde realmente empieza el cambio. Porque cuando integras una espiritualidad auténtica, cuando dejas de realizar gestos vacíos y aprendes a vivirlos desde el corazón, descubres una fortaleza interior que jamás imaginaste que tenías. Este proceso de redescubrimiento espiritual no sucede de la noche a la mañana. Requiere humildad, perseverancia y una voluntad inquebrantable de profundizar en tu fe, pero lo que ganas a cambio es invaluable. Ganas una protección auténtica, un propósito claro y una paz interior que nadie puede arrebatarte. Ganas la capacidad de discernir entre lo verdaderamente sagrado y lo superficial, sin miedo a lo que los demás puedan pensar. Y sobre todo, ganas la libertad de vivir tu fe con autenticidad. Quizá te preguntes cómo empezar este camino de renovación espiritual. La respuesta, como suele decir el Papa Francisco, es más simple de lo que parece. Comienza siendo consciente.
Cada vez que vayas a persignarte, detente un momento. Respira. Recuerda que estás invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque, como dice el Santo Padre, todas las respuestas que buscas en complicadas teorías ya están presentes en los gestos más simples de nuestra fe. Solo necesitas el valor para redescubrirlos y vivirlos con autenticidad. Una de las cosas más difíciles que hacemos en la vida espiritual es escuchar la voz de la conciencia, especialmente cuando nos llama a revisar prácticas que hemos dado por sentadas. Tal vez te persignas rápidamente antes de comer en un restaurante, o lo haces de manera casi imperceptible al pasar frente a una iglesia, o incluso has dejado de hacerlo en ciertos contextos para no llamar la atención. El Papa Francisco nos recuerda que estas pequeñas concesiones no son triviales, sino síntomas de una fe que está perdiendo su sal. Persignarte correctamente significa tener el coraje de asumir públicamente tu identidad cristiana. Esto no siempre es fácil en un mundo cada vez más secularizado. A menudo nos adaptamos a las expectativas sociales porque el testimonio nos asusta. Nos convencemos de que la fe es un asunto privado que no debe manifestarse externamente. Pero el Santo Padre nos desafía a ver cada señal de la cruz como un testimonio, no como un gesto vergonzante. Un testimonio hacia un encuentro más profundo con Cristo. Piénsalo. ¿Qué estás comunicando cuando te persignas apresuradamente, casi como disculpándote por tu fe? ¿Qué mensaje das cuando reduces un gesto sagrado a una rutina irreflexiva? Tal vez sientes que persignarte correctamente en público te expondría a miradas curiosas o incluso a burlas, pero la verdadera exposición ocurre cuando desvirtuamos nuestra fe por miedo al qué dirán. Persignarte con reverencia no es fanatismo, es un acto de coherencia y testimonio cristiano. Cuando finalmente decides tomarte en serio cada gesto sagrado, algo extraordinario ocurre. Comienzas a percibir con mayor claridad la presencia de Dios en tu vida cotidiana. Las pruebas siguen existiendo, pero ya no te abruman porque sabes que no estás solo al enfrentarlas. El Papa Francisco lo llama el consuelo espiritual. Esa misteriosa pero real sensación de que, incluso en las dificultades, Dios camina contigo. Pero este proceso también requiere que seas honesto contigo mismo. A veces, persignarte correctamente significa admitir que durante años has realizado este gesto por pura inercia. Tal vez has permitido que la rutina religiosa sustituya a una relación personal con Dios, o has reducido los símbolos sagrados a amuletos de buena suerte. Esto no es un motivo para desanimarte, sino una oportunidad para redescubrir, para renovar y para elegir de nuevo. El Papa Francisco ha insistido que la autenticidad en la fe no es un estado que alcanzas de una vez y para siempre. Es un camino continuo, un proceso de conversión permanente, y en ese camino enfrentarás resistencias internas y externas. Habrá momentos en los que dudarás, en los que te sentirás tentado a volver a una religiosidad superficial solo porque es cómoda. Pero en esos momentos, recuerda que la verdadera protección espiritual nace de gestos auténticos, no de rituales vacíos. El mundo contemporáneo no siempre entenderá tu decisión de vivir la fe con seriedad. Habrá quienes malinterpreten tu devoción, quienes la consideren anticuada o incluso quienes la ridiculicen. Esto puede ser doloroso, pero también es purificador, porque cuando decides persignarte conscientemente, dejas de buscar la aprobación social. Entiendes que el valor de tu fe no depende de lo que el mundo piense de ella, sino de la sinceridad con que la vives. Esto no significa que debas aislarte o adoptar una actitud de superioridad moral. Al contrario, como enseña el Papa Francisco, cuando vives una espiritualidad auténtica, tu testimonio se vuelve más cercano y comprensible para los demás. Ya no practicas una religiosidad de escaparate, sino que manifiestas una fe que se traduce en obras concretas de amor y servicio. Y en el proceso, descubres que las personas sinceras siempre respetarán tu coherencia,
no porque compartan tus creencias, sino porque valoran tu autenticidad. Cuando empiezas a persignarte con verdadera intención, notarás cambios sutiles, pero profundos en tu vida espiritual. Esto no es superstición ni pensamiento mágico, es la consecuencia natural de vivir la fe con coherencia. El Papa Francisco habla frecuentemente de cómo nuestras disposiciones interiores determinan nuestra capacidad para recibir las gracias que Dios continuamente nos ofrece. Si persignas tu vida con fe genuina, atraerás bendiciones no por un automatismo mágico, sino porque estarás más receptivo a reconocerlas y acogerlas. Esta transformación no ocurre instantáneamente. Es un proceso que, como toda conversión auténtica, requiere tiempo y perseverancia. Habrá días en los que sentirás que regresas a viejos hábitos, momentos en los que la señal de la cruz volverá a ser un gesto automático. Pero aquí es donde radica el verdadero desafío, en tu capacidad de retomar el camino, de volver a la conciencia plena en cada acto de fe, incluso cuando parezca insignificante. Persignarte correctamente no siempre será comprendido incluso dentro de ambientes religiosos. Vivimos en un tiempo en que incluso muchos creyentes han adoptado una espiritualidad superficial, casi consumista, que valora más las experiencias emocionales que la verdadera transformación interior. Pero el Papa Francisco nos ha advertido constantemente contra esta religiosidad light, que ofrece consuelos pasajeros pero no verdadera conversión. Si estás buscando una fe que solo te haga sentir bien temporalmente, sin exigirte cambios, probablemente te incomode la idea de que un gesto como la señal de la cruz deba realizarse con total conciencia y reverencia. Reflexiona sobre tu vida de oración actual. ¿Cuántos de tus gestos religiosos te conectan realmente con lo trascendente? ¿Y cuántos se han convertido en rutinas vacías que realizas por hábito? El Santo Padre nos invita a examinar esto, porque nuestros gestos externos no son simples formalismos, sino manifestaciones visibles de nuestra disposición interior. La manera en que te persignas refleja, más claramente de lo que imaginas, tu verdadera relación con Dios. Si lo haces apresuradamente, sin conciencia de lo que estás invocando, no es porque seas una mala persona, sino porque quizás tu fe necesita un renovado encuentro con lo esencial. Proteger la sacralidad de tus gestos religiosos no es un acto de rigidez o tradicionalismo, es un acto de fidelidad. El Papa Francisco ha enseñado repetidamente que el inconsciente colectivo del pueblo cristiano siempre reconoce la diferencia entre una religiosidad auténtica y una apariencia de espiritualidad. Esa sensación de vacío que experimentas después de realizar mecánicamente tus prácticas religiosas no es casualidad. Es tu propia alma diciéndote que esos gestos han perdido su conexión con lo divino. Y si decides ignorar esa señal, el costo será siempre un progresivo enfriamiento de tu vida espiritual. Persignarte correctamente implica recuperar la conciencia del significado de ese gesto. Y la señal de la cruz no es un amuleto para alejar la mala suerte, sino una declaración de identidad que dice: pertenezco a Cristo, vivo bajo su protección y quiero que toda mi existencia esté marcada por su presencia. Cuando dices no a una religiosidad superficial, estás diciendo sí a una experiencia de fe más profunda y transformadora. Esto no significa que debas juzgar a quienes aún no han descubierto esta dimensión, sino que necesitas ser honesto contigo mismo sobre cómo vives tu propia relación con lo sagrado. A medida que comienzas a vivir desde esta autenticidad espiritual, algo maravilloso sucede. Tu intuición espiritual se vuelve más aguda. Ese discernimiento interior que antes parecía confuso comienza a guiarte con mayor claridad. Empiezas a distinguir entre las prácticas que realmente nutren tu alma y aquellas que son meras formalidades externas. Este es el poder de vivir una fe consciente. Te reconecta con la sabiduría espiritual que siempre ha estado en ti, esperando a que confíes en ella. El discernimiento espiritual
Como explica el Papa Francisco, es uno de los dones más importantes para el creyente contemporáneo. Es esa capacidad para reconocer la voluntad de Dios en medio de tantas voces que buscan orientar tu vida. Pero para desarrollarlo necesitas cultivar una relación consciente con cada dimensión de tu fe, incluyendo los gestos más cotidianos como la señal de la cruz, porque al final del día nadie más puede vivir tu fe por ti. Cuando decides persignarte con plena conciencia, estás enviando un mensaje claro al mundo espiritual. Estoy tomando en serio mi identidad cristiana. Y el cielo responde. Empiezas a experimentar una protección especial, no como un privilegio exclusivo, sino como la consecuencia natural de quien ha decidido vivir bajo el amparo divino. Esto no significa que estarás exento de problemas o que la vida será perfecta, pero esos desafíos ya no tendrán el poder de quebrantar tu espíritu. En cambio, serán oportunidades para fortalecer aún más tu confianza en Dios. Al decidir vivir cada gesto religioso con plena conciencia, también empiezas a experimentar lo que el Papa Francisco describe como la alegría del Evangelio. Esa profunda satisfacción que nace no de circunstancias externas favorables, sino de saberse en las manos de Dios. Cuando te persignas, recordando verdaderamente lo que significa ese gesto, incluso las situaciones más complejas adquieren una nueva perspectiva. Los problemas siguen existiendo, pero ya no te definen ni determinan tu paz interior. Pero esto no significa que el camino esté libre de dificultades. De hecho, a menudo, los mayores desafíos surgen precisamente cuando decides tomarte en serio tu fe. Es como si las fuerzas que se oponen a tu crecimiento espiritual intentaran disuadirte de seguir adelante. Aquí es donde la perseverancia se vuelve crucial, porque cada vez que reafirmas tu decisión de vivir una fe consciente, cada vez que te persignas con reverencia, incluso cuando nadie más lo hace, estás fortaleciendo tu identidad cristiana. La clave está en mantener la coherencia, incluso cuando las dudas aparezcan. Es normal sentir incertidumbre al abandonar una religiosidad superficial, incluso si sabes que ya no te nutre espiritualmente. Pero recuerda esto: cada vez que eliges una fe de apariencias en lugar de una experiencia auténtica, estás cerrando la puerta a una transformación profunda. El Papa Francisco nos ha enseñado que la conversión verdadera no ocurre sin resistencias, pero esas resistencias no son señal de que estés equivocado, sino de que estás avanzando en la dirección correcta. Una de las formas más poderosas de superar esas resistencias es reflexionar sobre el verdadero significado de los símbolos de tu fe. ¿Qué representa realmente la señal de la cruz? ¿Qué estás proclamando cuando invocas a la Trinidad? Cuando tienes claridad sobre el fundamento teológico de tus gestos religiosos, se vuelve más difícil realizarlos de manera automática o irreflexiva. Y al hacerlo, comienzas a experimentar su verdadero poder transformador. Es importante recordar que no estás solo en este camino de renovación espiritual. Aunque decidir vivir una fe más consciente pueda parecer un esfuerzo solitario al principio, en realidad estás uniéndote a una larga tradición de creyentes que han buscado lo auténtico por encima de lo conveniente. El Papa Francisco mismo ha sido un testimonio vivo de esta autenticidad, mostrando con gestos sencillos pero profundos cómo la fe transformada se traduce en acciones concretas. Su ejemplo no es inalcanzable. Está invitándonos a todos a redescubrir la potencia de los símbolos que quizás hemos devaluado. Cuando llegas a este punto de conciencia espiritual, algo dentro de ti cambia para siempre. La fe ya no se siente como una obligación o una costumbre heredada. Las prácticas religiosas que antes parecían rituales vacíos, ahora se llenan de significado. Y lo más importante, encuentras una paz que no depende de que todo en tu vida esté perfectamente resuelto. Porque, como el Papa Francisco nos ha enseñado, la verdadera serenidad nace de saberse amado incondicionalmente por Dios.
Esa paz interior es el resultado de vivir cada dimensión de tu fe con autenticidad, de respetar la sacralidad de cada gesto y de alinear tus prácticas externas con tus convicciones más profundas. Pero también es un testimonio que puedes compartir con el mundo. Cuando vives tu fe con coherencia, inspiras a otros a buscar una experiencia más auténtica. Tu ejemplo se convierte en una invitación silenciosa para quienes están cansados de una religiosidad de superficies. Y en este proceso, no solo transformas tu vida espiritual, sino que también contribuyes a la renovación de toda la comunidad creyente. Piensa por un momento en cómo sería tu vida si recuperaras el sentido profundo de cada gesto religioso que realizas. ¿Cómo te sentirías si cada vez que te persignaras fuera un acto de verdadera fe y no una simple costumbre? Imagina la fortaleza espiritual, la convicción y la serenidad que podrías experimentar. Esto no es una fantasía inalcanzable, es una posibilidad real que está al alcance de tu mano, si decides tomar en serio las advertencias del Papa Francisco sobre la banalización de lo sagrado. Cuando tomas esta decisión, empiezas a darte cuenta de que no estás perdiendo nada al abandonar una religiosidad superficial. En cambio, estás ganando acceso a la verdadera experiencia de fe que siempre has buscado. Estás construyendo una vida espiritual que no solo resiste las dificultades, sino que encuentra en ellas oportunidades para crecer. Este es el mensaje que el Santo Padre quiere que todos descubramos, que la verdadera protección contra las desgracias no viene de gestos supersticiosos, sino de una fe vivida con integridad. Cuando eliges persignarte consciente de lo que ese gesto realmente significa, algo extraordinario ocurre. Empiezas a experimentar tu fe de una manera completamente nueva. Ya no estás atrapado en formalismos vacíos ni en rutinas religiosas que realizas por obligación. En cambio, comienzas a descubrir esa relación personal con Dios que el Papa Francisco tanto enfatiza, esa experiencia transformadora que va mucho más allá de las prácticas externas. Esa sensación de autenticidad espiritual es invaluable. Es como si una barrera invisible entre tú y lo divino se disolviera, permitiéndote experimentar una conexión más directa y personal. Sin embargo, alcanzar esta autenticidad requiere valor. Requiere que cuestiones no solo las expectativas religiosas formales, sino también tus propios hábitos espirituales automáticos. El Papa Francisco nos ha recordado que el mayor obstáculo para una fe viva no es la incredulidad, sino la mediocridad espiritual. Es esa voz interior que dice, ya hago lo suficiente, ya cumplo con mis deberes religiosos, ¿qué más quieren de mí? Pero aquí está el secreto. Esa voz no representa tu verdadero anhelo espiritual. Es solo el eco de una religiosidad cómoda que se ha instalado en tu vida, de un conformismo que te mantiene en la superficie de la experiencia de fe. Cada vez que eliges ir más allá, cada vez que decides persignarte con plena conciencia aunque te tome unos segundos más, estás desmantelando esas barreras y creando espacio para una experiencia más profunda. Este es el verdadero poder de los gestos conscientes. Te liberan de la religiosidad mecánica que ha mantenido tu fe estancada. A medida que avanzas en este camino de renovación, empiezas a notar algo sorprendente. Las prácticas religiosas que antes realizabas por obligación o costumbre comienzan a adquirir un nuevo significado. Ya no sientes que estás cumpliendo con requisitos externos, sino que estás participando en actos que nutren verdaderamente tu espíritu. En lugar de la monotonía, descubres una satisfacción profunda en cada gesto sagrado que realizas con autenticidad. Y es en esta vivencia consciente donde encuentras una protección genuina contra las adversidades de la vida. Esta protección no funciona como un escudo mágico que evita todo problema, como advertiría el Papa Francisco contra interpretaciones supersticiosas. Se trata de algo mucho más profundo,
una fortaleza interior que te permite enfrentar las dificultades desde una perspectiva de fe. Porque cuando tu relación con lo sagrado es auténtica, los problemas siguen existiendo, pero pierden su poder para quebrantar tu espíritu. La belleza de esta transformación es que no solo enriquece tu vida personal, sino que también impacta a quienes te rodean. Cuando persignas tu vida con fe genuina, te conviertes en un testimonio vivo de lo que significa ser cristiano más allá de las apariencias. Inspiras a otros, no a través de palabras o discursos, sino mediante el ejemplo silencioso de quien vive lo que cree. No necesitas predicar ni persuadir. Simplemente viviendo tu fe con coherencia, estás plantando semillas de autenticidad espiritual. Esto es algo que el Papa Francisco ha encarnado admirablemente. Su testimonio no se basa en elaboradas formulaciones teológicas, aunque las domina, sino en la coherencia entre lo que predica y cómo vive. Sabe que cada gesto auténtico tiene un efecto multiplicador, que cada vez que un creyente decide vivir su fe con integridad, está contribuyendo a la renovación de toda la Iglesia. Pero no te confundas. Este camino de autenticidad espiritual no es lineal. Habrá días en los que te sentirás profundamente conectado con cada símbolo y práctica de tu fe, y otros en los que volverás a caer en el automatismo. Esos momentos de inconsistencia son parte del proceso, y el Papa Francisco los reconoce como oportunidades para ejercitar la humildad y recomenzar. Cada retroceso, cada momento de rutina espiritual es una invitación a despertar nuevamente a lo esencial. Lo importante es recordar que no estás solo en esta búsqueda de autenticidad. Aunque el camino hacia una espiritualidad consciente pueda parecer exigente, siempre encontrarás apoyo en la comunidad de fe, en los sacramentos y en la sabiduría de quienes han recorrido este camino antes que tú. Tal vez sea una homilía del Papa Francisco, una conversación con un buen sacerdote o incluso un video como este que llegue a ti precisamente cuando necesitabas este recordatorio. Estas coincidencias no son casuales, son señales de que estás en la dirección correcta. Cuando contemplas todo lo que has vivido en tu camino de fe, te das cuenta de que cada experiencia, incluso los momentos de rutina o inconsistencia, te han traído hasta este punto de mayor conciencia. Y aunque el futuro espiritual siempre tiene aspectos misteriosos, hay algo que permanece cierto. Mientras sigas buscando la autenticidad en cada gesto religioso, estarás construyendo una fe que realmente puede sostenerte en los momentos difíciles. El mayor regalo que puedes hacerte es permitirte experimentar lo sagrado en toda su profundidad. No la versión diluida o apresurada de los ritos, ni la que has adoptado para cumplir con lo mínimo, sino esa vivencia plena que transforma cada gesto en un momento de encuentro con Dios. El Papa Francisco nos ha mostrado que el verdadero camino espiritual no consiste en multiplicar prácticas externas, sino en vivir con autenticidad las que ya tenemos. Y cuando finalmente decides persignarte consciente de lo que ese gesto significa, te das cuenta de que la protección que buscabas no estaba en la perfección técnica del movimiento, sino en la intención del corazón con que lo realizas. Este es un llamado a la acción. La vida espiritual es demasiado valiosa para vivirla en piloto automático, para reducir los gestos sagrados a rutinas sin alma. Hoy es el momento de dar el primer paso, de comprometerte a persignarte con plena conciencia, a redescubrir el poder de ese gesto tan sencillo pero tan profundo. Porque cuando decides vivir tu fe con autenticidad, no solo te proteges a ti mismo de las adversidades, sino que también te conviertes en un faro para quienes te rodean. ¿Y ahora qué? Este es el momento de llevar esta reflexión a la práctica. Pregúntate, ¿qué gestos religiosos realizo mecánicamente? ¿Cómo puedo recuperar su verdadero significado? Recuerda que cada pequeño esfuerzo por vivir tu fe con mayor conciencia cuenta. Y no estás solo en este camino. Este espacio,
Este canal está aquí para acompañarte y para recordarte la importancia de vivir una espiritualidad auténtica según las enseñanzas del Papa Francisco. Si este mensaje resonó contigo, haz que su impacto trascienda. Comparte este video con alguien que necesite redescubrir el poder de los gestos sagrados, alguien que quizás ha caído en una religiosidad rutinaria o superficial. Cada reproducción, cada comentario, cada me gusta, ayuda a que estas reflexiones inspiradas en las enseñanzas del Papa Francisco lleguen a más personas que las necesitan. Imagina el despertar espiritual que podríamos generar juntos. Una comunidad de creyentes comprometidos con vivir cada dimensión de su fe con plena conciencia. Déjame conocer tu experiencia en los comentarios. Cuéntame si alguna vez has sentido que realizabas gestos religiosos por simple costumbre, o cómo has redescubierto su significado profundo. Tu testimonio no solo me enriquece a mí, sino a todos los que buscan una fe más auténtica. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más reflexiones como esta, inspiradas en las sabias enseñanzas del Santo Padre. Gracias por dedicar este tiempo a reflexionar sobre un gesto aparentemente tan sencillo, pero tan lleno de significado como la señal de la cruz. Recuerda, no estás solo en este camino de autenticidad espiritual. La verdadera protección comienza cuando vives tu fe con integridad, y el mundo necesita más personas que tengan el valor de recuperar el sentido profundo de cada práctica religiosa. Nos encontramos en el próximo video. Y nunca olvides que la verdadera bendición no está en persignarte perfectamente, sino en hacerlo con un corazón sincero que realmente invoca a Dios en cada momento de tu vida.